en esta computadora. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Después de unos inconvenientes técnicos, comenzamos con la charla. Voy a ir muteando a los que empiezan a molestar, así que por favor, Rubén, perdón por las desprolijidades, ya te estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rubén, para los que no me conocen, el operador socioterapéutico de la institución Resiliencia San Francisco, donde, trabajamos con un equipo interdisciplinario, con el agrado de poder brindarles esta capacitación, que es la que iniciamos la semana pasada, junto a mis compañeros, que seguramente, en un ratito, van a ir acompañando un poco lo que va a ser el desarrollo. Muy importante que nosotros, estábamos evaluando un poquito, si bien la introducción de todo lo que nosotros veníamos trabajando y de lo que vamos a empezar a dar, vamos a desarrollar un poquito más lo que sería la introducción, donde se va a describir un poquito lo que es la dependencia, ¿sí?, asociadas con algunas otras características, para poder llegar al principio de la capacitación, que sería el curso de consejería. La introducción es que nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar un poco más el conocimiento de qué es para qué nos vamos a estar capacitando y para qué, ¿sí? Pero tenemos que tener una visión. Esa visión es la que, tratamos de hacerle llegar por PDF a los distintos penales, que es la información que ustedes van a ir teniendo para poder ir leyendo, para poder ir compartiendo entre ustedes y para poder estar. Entonces, es muy lindo que nosotros de a poquito podamos empezar a desarrollar eso. Tenemos en cuenta que hoy lo que vamos a trabajar, por lo menos desde un lado, lo que yo les voy a poder empezar a explicar en alguna parte, es el tema de la dependencia, ¿sí? Es la incapacidad, perdón, ese ruido. ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? La idea es que lo que vamos a poder tratar de poder desarrollar hoy es un poquito el tema de la dependencia y los diferentes tipos de dependencia. Lo que vamos a tratar de explorar hoy es la incapacidad de abstener a consumir. ¿Qué es lo que se refiere a la dependencia? Tenemos parte de la dependencia y tenemos el codependiente, ¿sí? Esas dos cositas y esas dos partes las que vamos a desarrollar un poco en el comienzo ahora de la charla, ¿sí? ¿Qué es la incapacidad de abstenerse a consumir a pesar de las consecuencias negativas? Entonces, la incapacidad de consumir es tratar de poder llegar a un cierto punto, a un límite, ¿viste? Pero desde ese lugar, poder nosotros poder tratar de ver que esas cosas negativas, las que no explayamos, son las que nos llevan al consumo, ¿sí? Se les voy a ir explicando un poquito más corto para que lo puedan entender. Es el síndrome del consumo, es el producto que detiene como exigencia superior aquellas de otros comportamientos que previamente estuvieron en una importancia mayor. La persona oculta todas las circunstancias vitales que giran a su alrededor, producto de su adicción activa, ¿sí? Es como decir, el adicto, muchas veces nosotros desarrollamos, y como venimos hablando, adicto es lo no dicho, lo no resuelto, y la dependencia es parte de esta enfermedad y genera incapacidad, ¿sí? Incapacidad de no poder expresar. Por eso muchas veces se dice adicto es lo no dicho, lo no resuelto. Entonces, en la temática que ustedes van a empezar a desarrollar como consejeros de adicciones, también tienen que entender cada punto, ¿sí? Cuáles son los diferentes puntos de dependencia, cómo funciona la adicción activa, para poder empezar a tener un poco más de registro y poder empezar a desarrollarlo un poquito más, ¿sí? Así que, hoy un poquito lo que le vamos a desarrollar un poquito con eso es el tema de poder tener nosotros claro qué es lo que más o menos vamos a tratar de explicar. ¿Qué es la tolerancia? Manifestaciones de dependencia. Dentro de la dependencia se manifiestan diferentes puntos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que
no es que solamente somos dependientes, no sé, al consumo de drogas, sino que la dependencia en sí internamente abarca muchos puntos. Por ejemplo, la tolerancia, el síndrome de abstinencia, dependencia física y dependencia psíquica, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a tratar de poder desarrollar un poquito va a ser la tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis, ¿sí? Es como cuando ya está la manifestación de dependencia, nosotros tenemos como esa necesidad de poder desarrollar un poquito más, ¿sí? Y que el consumo se siga incrementando. ¿Mm? Así que bueno, ahora yo voy a ir entrando un poquito en ese tema, ¿sí? Es la frecuencia de la vía de ingesta de la sustancia para lograr asimismo un efecto, ¿sí? O la disminución de efecto en caso de uso de la misma calidad de abstinencia. Es como decir, es la persona que llega a poder llegar a consumir, que no puede parar, sigue generando esa ingesta de psicofármacos, de consumo de drogas, sin poder tener un cierto límite. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr entender que con la persona que vamos a tratar viene con un grado de adicción muy adictiva, puede tener años en consumo, de no poder parar, de lastimarse, nada, con consecuencias relevantes. Entonces tenemos que tener esa visión, tenemos que tener esa visión de que la persona que vamos a tener al frente viene de un grado de consumo bastante relevante. Entonces, donde podemos tener años de consumo y que esa persona hoy por hoy no puede parar por diferentes circunstancias de la vida, o empezó a consumir desde chiquito por un abandono, empezó a consumir por curiosidad, empezó a consumir porque le convidaron, empezó a consumir para anestesiar realmente lo que sentía. Porque realmente cuando ya está la dependencia instalada en la persona, esa persona, a ver, consume inconscientemente, ¿sí? No es que es como decir esa persona, uy, cómo me gusta, no sé, la droga, ¿sí? Porque esa persona a la misma vez está tapando todo lo que está transitando, entonces no se permite sentir, no se permite a generar, a evaluar, ni a generar una cierta diferencia con lo que está atravesando. Entonces, ese miedo que para la persona la lleva a poder anestesiar con consumos de psicofármacos, drogas o alcohol. Alcohol y drogas es exactamente lo mismo. Hoy, porque lo que lo que nosotros estamos brindando es una capacitación de consejeros en adicción. Entonces, de por ende, vamos a hablar de consumos de drogas y alcohol, ¿sí? Hay muchas adicciones con muchas dependencias, ¿sí? Yo la clase pasada, en el inicio que habíamos hecho la presentación, les manifestaba que el consumo de drogas y alcohol es exactamente lo mismo, ¿sí? Donde nada, no hay una diferencia una cosa con otra, si bien pueden llegar a tener cierta característica, el alcohólico tiene un poquito más de resistencia que el adicto. Si bien los dos presentan las mismas incapacidades de intolerancia, de daños, de sistemas que son negativos frente al consumo, tanto de alcohol como de drogas, por ejemplo. No sé, muchos han consumido drogas, no han tenido en cuenta lo que estaban haciendo porque estaban perdidos por el consumo. Otros terminaron en hospitales, otros terminaron en cárceles y otros terminaron muertos, ¿sí? Hay mucha gente que tenemos que tener en cuenta que por la dependencia de consumo de droga y alcohol ha llegado a perder la vida. Por eso digo, no estamos hablando de algo que es mínimo, sino algo que hoy por hoy a ustedes no solo los va a ayudar a poder tener un desarrollo con respecto a lo que es la enfermedad de las adicciones, ¿sí? Para que el día de mañana, o hoy por hoy, ¿no? Mediante vayamos transitando esta capacitación, ustedes puedan tener un poco de conocimiento, poder generar a tomar mejores decisiones y poder brindar una ayuda, sea un familiar, creo que eso es lo que hablábamos un poquito el otro día, y a veces, muchas veces los chicos me escriben desde los penales como para poder ayudar a alguien desde afuera que les dé una mano, y la verdad que eso
también a mí me pone muy contento, junto con todo el equipo, de poder seguir ayudando. El tema del consumo, de la manifestación del consumo de la dependencia. Vamos a ir al primer punto, que es la necesidad de aumentar la dosis. Es la frecuencia de la vía de ingesta de sustancia para lograrse a sí mismo, ¿sí? Disminuyen los diferentes tipos de efectos en caso de uso de la cantidad. O sea, es como decir, genera una cierta cantidad de consumo que al mismo efecto que se va produciendo se generan distintos, disminuye luego de un consumo prolongado e importante. En consecuencia, se vuelven al consumo para aliviar o evitar estos síntomas. Es un uso compulsivo. Y acá vamos a ir al uso y abuso y la compulsión. Como muchos de las personas que ustedes van a llegar a ver el día de mañana, o van a poder llegar a tratar, van a ver que vienen con un grado de compulsión. ¿Dónde se van a dar cuenta? ¿Dónde ustedes lo van a poder registrar? En las actitudes, no sé, en la alimentación, en la manera de fumar, fuman compulsivamente, comen compulsivamente, no tiene límite. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que las personas que vienen con un registro de adicción bastante relevante, vienen sin tener límite y totalmente con una vida muy desordenada. Por eso lo que se brinda muchas veces en los programas de rehabilitación como este que nosotros les vamos a dar, es poder tratar de tener un programa y una capacitación de estimulación, de incentivación y de recreación. Estimular a esa persona desde un lugar que vea que puede vivir sin droga, ¿sí? Para eso, lo que tenemos que empezar a ordenar es un poco lo que muchas veces trabajamos por una vida ordenada dentro de lo que sea un aseo, bañarse, no sé, cepillarse los dientes, siempre como para esa parte de manifestaciones que genera la dependencia, las tenemos que empezar a generar en independencia, empezar a hacer que la persona se empiece a hacer cargo de sus hábitos. Levantarse, bañarse, alimentarse, ¿sí? Tengamos en cuenta que el desorden que entra en las personas adictas es bastante relevante, ¿sí? Entonces, bueno, nada, un poco eso sería el punto 2. El punto 3, vamos a ir mostrando un poco cómo cada aumento de las cantidades de las sustancias consumidas y las dificultades para controlar el uso. Está el abandono de las actividades de la vida cotidiana. ¿Cómo a raíz eso de las personas que empiezan a consumir, empiezan a perder sus rutinas? El daño que genera la dependencia es cómo uno empieza a dejar sus hábitos. No sé, si iba, no sé, a jugar a la pelota, dejó de jugar a la pelota, si iba al gimnasio, dejó de ir al gimnasio, si iba, no sé, a una clase de canto, dejaba. Entonces, cómo se fue alterando los cambios de la persona y fue postergando cosas que en su momento había hecho, ¿sí? Pero ya al tener la dependencia radicada de drogas, de psicofármacos y alcohol, las cosas se fueron incrementando con el tiempo. Entonces el individuo, ¿qué es lo que pierde? El individuo pierde relación con todo contacto de la sociedad. Por eso es como muchas veces se manifiesta y se dice que, bueno, nada, el adicto viene como muy excluido, ¿viste? No como víctima, no termina siendo parte de una vida ordenada, donde, bueno, nada, mantiene un trabajo, mantiene una familia, mantiene unas actividades, comparte con personas sanamente, y quizás lo tuvo muchos años de su vida, pero a raíz de, no sé, de la curiosidad o de por qué me convidaron, se generó una dependencia, no solo de drogas, porque la droga es la consecuencia de la enfermedad, sino la incapacidad de esto de no poder haber desarrollado lo que estaba transitando. Sea una pelea, una separación, una pérdida, problemas laborales, el no poder manifestar lo que estaba transitando. Entonces, ¿qué hace el individuo?
acumula, acumula, acumula. Y las personas con personalidades adictivas, en este caso somos excelentes acumuladores de situaciones. Por eso muchas veces se recomienda no acumular, ¿sí?, situaciones, tratar de poder siempre dialogar con alguien, de decir, bueno, me pasa esto, siento esto, la cabeza me está diciendo, o lo que yo estoy pudiendo sentir. Eso para las personalidades y los individuos adictivos es el primer paso de comienzo que se les da para que esas personas puedan empezar a tener no sé si un alivio, pero que sí puedan afrontar. Porque acá el tema de cortar con las dependencias es poder afrontar lo que yo estoy transitando. Estoy limitado por mis consecuencias, ¿no? Porque digo, hoy estoy limitado porque es parte de las consecuencias, por no haber tenido límite, por no haber pensado lo que estaba haciendo. Vivía dentro de la villa, vivía en el barrio, vivía con los pibes, la familia. ¿Viste? Pero cuando estaba afuera no lo pensaba. Entonces, ¿por qué? Porque estaba presentada la incapacidad. La incapacidad para que ustedes vayan entendiendo un poquito más, que yo calculo que nada, lo van sintiendo eso y lo van viendo, tener esa incapacidad de no haber podido parar de consumir, hoy por hoy me trajo a esta realidad. La realidad es que hoy me limita a poder hacer cosas que quizás en el exterior me gustaría transitar. Pero bueno, hoy es la batalla, como decía Gastón el otro día, uno es guerrero y hay que batallar por esas 24, ¿sí? De tratar de hacer un día hoy sin drogas, sin alcohol y sin ningún tipo de estupefaciente que me anestesie y me saque de mi sano juicio. Porque la mejor manera de poder confrontar esa dependencia es el sano juicio. Entonces, tenemos otro punto que es la vida cotidiana, gira alrededor de la abstención, el uso y la desintoxicación de la sustancia. Como yo de sustancia es a raíz de la cotidianidad de la vida, ¿sí? Poderme empezar a hacer parte para poder generar una desintoxicación de la sustancia. Nosotros muchas veces... Disculpame que te interrumpa. Te escucha bastante entrecortado. Yo creo que es por dificultad en el internet que tenés ahí donde estás. Yo te recomendaría, si podés, apagar la imagen para que se pueda escuchar bien el sonido. No sé si me escuchaste. Ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho mucho mejor, sí. Ah, bien. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, Rubén, ahí se escucha bien. Bárbaro. Bueno, lo que vamos a seguir construyendo es posibilidades de tener al consumo. Hola, hola. Rubén. Ahí no te estamos escuchando. Ahí yo estoy. ¿Tuviste un problema de conexión? ¿Te marcó? Ahí yo estoy. ¿Me escuchan? Sí, porque se te había perdido la conexión, Rubén, y ahora se te escucha un poco entrecortado. No sé si podrías chequear ahí la conexión. Siempre es mejor, en este caso que tenés dificultades, hacerlo sin la imagen para que pueda escucharse bien. Te dejo hablar a ver si mejoró el sonido. Bueno, continuamos.
vamos a pasarnos a lo que es la dependencia física, el PDF que se ha mandado, ¿sí? Agregándole un poquito, que es lo más importante, para que podamos llegar a lo que sería la capacitación del consejero. Entonces, vamos a ir cerrando un poquito con lo que es la dependencia física y la dependencia psíquica. Después le voy a dar lugar a mi compañero que se va a presentar para ir redondeando lo que sería la introducción, que es con lo que vamos a terminar iniciando ya lo que sería el principio de la capacitación, ¿sí? La dependencia física es un estado de adaptación orgánica a los tóxicos que se manifiestan por la aparición de trastornos somáticos e intensos y dolorosos, ¿sí? Entonces, estas situaciones que uno puede llegar a estar viviendo de una pérdida, de haber tenido problemas, de haberse separado, de esto, cuestiones que a la persona lo lleva a un punto y un sentimiento negativo, de no poder ver a su familia. Evidencia también de los trastornos del comportamiento. Y ahí es cuando nosotros tenemos, y cuando se manifiestan estos comportamientos que van a tener en cuenta en una persona, se manifiestan los comportamientos violentos, empiezan a entrar los defectos de carácter, que era lo que en su momento habíamos hablado, la persona empieza a tener diferentes irregularidades, y eso es lo que lo lleva a esa persona a no tener posibilidad de poder resolver las cosas. Por eso se le llama, es la adaptación orgánica a los tóxicos. Siempre hace algún tipo de aparición. Después vamos a pasar a la dependencia psíquica, ¿sí? La dependencia psíquica se manifiesta a través del placer que ha generado la sustancia y provoca un estado de malestar aún cuando se sabe que ya no será la misma intensidad. Es como en las drogas de placer para el adicto tener consumo de droga, sexo, y tener como una cierta, nosotros siempre le llamamos como lujuria, ¿viste? La lujuria le decimos a no se manifestaba, no sé, o el individuo se manifestaba en prostíbulos, por otro lado venían Rubén, se escucha nuevamente entrecortado, no sé si tendrás la posibilidad de mejorar tu conexión a internet. ¿Es un módem, acercarte, o qué tipo de conexión tenés? Porque la verdad que se escucha entrecortado y varios de los participantes pusieron en el chat, no se escucha, no sé. Para que les voy a pedir a los que están ahí que me hagan, aunque sea con la cara sí o no, si cuando yo hablo me escuchan bien. Cuando yo hablo me escuchan bien, sí. Y cuando habla él, ¿lo escuchan mal también? ¿Lo escuchan mal? ¿Sí o no? ¿Lo escuchan mal? Bueno, ahí tenemos la respuesta. Creo que se desconectó para poder conectarse desde otro dispositivo. Creo que valía la pena decírselo porque si no estamos un poco adivinando y tratando de interpretar qué es lo que dice, y no es la idea, sino que puedan tener una charla que se escuche bien. Aprovecho este espacio para decirles que en el chat la idea es que puedan poner para el presente no demasiadas cosas, sino lo que les pido ahora. Hay muchos que ya lo hicieron bien, estuve chequeando, pero es esta la información que necesitamos. Unidad, pabellón, nombre del referente y cantidad de personas que están participando
de la charla, de la actividad, de la clase. ¿Ok? Son esos datos nada más. Unidad, pabellón, nombre del referente y cantidad de personas que están participando. Bien, después van a pasar por cada uno de los lugares a recoger la listita y van a preguntar por el referente. Yo no sé. Después, seguramente si hay un espacio de preguntas, van a poder levantar la mano para hacer alguna pregunta. Eso lo determinará después quien esté a cargo de la charla. Participantes. Vamos a ver. Hola. Sí, Federico Neri. Sí. Te escucho. Hola, soy Rubén. Hola, soy Rubén. Sí, te escuchaba desde otro dispositivo que dice Federico Neri. Se te escucha por los dos ahora. Creo que mejor. ¿Eh? ¿Algo? Estás conectado desde dos dispositivos, el que dice Rubén y ahora el que dice Federico Neri. Está bien. Que tiene una manita levantada, ahí tiene abajo. Sacalo lo sacamos de la reunión, si no. No hay problema. Ahí estás. Entonces silenciame a mí, que voy a hablar del dispositivo de Federico. Ya está, ahí se escucha muchísimo mejor. Así que podés continuar con la charla. Ajá. Ahí está. Bueno, ahí me escuchan mejor. Sí, perfecto, te escucho. Listo, buenísimo. Bien, un poco lo que nada, mi idea era poder continuar. Perdón por el tema del audio, era seguir desarrollando un poco lo que eran las diferentes manifestaciones y dependencias psíquicas. Se manifestaba, estábamos hablando un poquito a raíz del placer que ha generado en las sustancias y provoca un estado de malestar psíquico y una necesidad irrepetible de volver a sentir ese placer. Aun cuando se sabe que ya no será de la misma intensidad, ¿sí? Entonces está ligado a recuerdos del placer de la primera ingesta. Es como decir, ya hoy por hoy un adicto que consumió por primera vez, volver a consumir de vuelta, no va a ser más como fue la primera vez. Ya no te va a pegar más como fue la primera vez. Va a ser diferente, con el agravamiento del cuadro que ya no va a poder generar, ¿sí? Así que bueno, nada, yo ahora le voy a dar un poquito más o menos el espacio a mi compañero, a Federico, ¿sí? Y después, bueno, va a estar Mansilla también, que va a estar haciendo un desarrollo. Y después yo voy a volver con un tema de codependencia, ¿sí? Vamos a iniciar la introducción de un poquito de lo que es la dependencia. Ahora mi compañero va a desarrollar un poquito más de la introducción. Y después yo voy a hacer una manifestación con respecto a la parte coadicta de esta enfermedad. Entonces, esta introducción que nos permite a nosotros poder tener un poquito más de visión con respecto a lo que nos vamos a capacitar. A personas que vienen con una problemática muy relevante de adicciones, por más que ustedes hayan transitado y hayan tenido un periodo de consumo, lo importante es que hoy están luchando para poder dejar ese tipo de sustancia, ¿sí? Y empezar a generar una vida más ordenada de la que estábamos llevando. Por eso digo, por más estar limitados, yo hoy puedo hacer cosas para mejorar, no es que no puedo. Así que nada, siempre desde ese lugar. Así que abrazo y ahí le voy a dar el lugar a mi compañero que se va a presentar. Y bueno, nada, seguiremos la charla. Muy bien, gracias, Rubén. Tu compañero sigue ahí desde esa cuenta, ¿verdad? Bueno, sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Sigo desde el dispositivo este.
¿Me escuchás ahí claramente? Perfecto. ¿Sos Federico? Neri. ¿Con Y o Y latina? Con Y. Ahí está, así te renombro. Figuras ahí Bárbaro. el nombre. Federico, te escucho. Perfecto. Bueno, a todo esto que estaba hablando Rubén, esto es una enfermedad donde se sabe que es crónica, que es progresiva y que es mortal. Entonces, nosotros lo de crónica, porque es una enfermedad que no tiene cura. Lo podemos comparar con una diabetes, por ejemplo, es para toda la vida. Y va a depender de nosotros, y como nosotros trabajemos, cada uno va a poder manejar o no esta enfermedad. Ya sea porque los efectos los podemos suprimir con nuestras actitudes y como nosotros nos manejamos. Me gusta compararlo con el tema de la diabetes, porque es una enfermedad que al diabético por momentos le pide consumir dulce. Si consume dulce le hace mal, pero le pide. Y el diabético cuando consume, la diabetes se le sube. Entonces, nosotros esto de que es crónica solamente se puede manejar con hábitos en la vida. Entonces, Rubén bien decía, ¿qué hace un consejero? Un consejero lleva a qué? Primero, que se entienda que es crónica. Es una enfermedad que no viene de otro lado, de nada. Uno la tiene, depende de uno si la deja que funcione o que no funcione. Progresiva, es progresiva, porque cada vez el organismo pide más consumo. En algún paso por ahí decía que uno siempre consume más esperando recibir lo mismo que recibió en el primer consumo. Como no se encuentra ese resultado nuevamente, uno empieza a consumir más cantidad. Esa cantidad es progresiva porque el organismo y la enfermedad lo piden. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar algo que no lo vamos a encontrar nunca más. Después, lo de progresiva es fundamental que uno, por ejemplo, puede estar en abstinencia, pero cuando vuelve al consumo, vuelve del punto donde dejó o más. Entonces, cada vez, por más que nos mantengamos abstinentes, el regreso, la recaída, va a ser desde el punto final donde uno había dejado el consumo, nunca vuelve al inicio. La cantidad de consumo siempre va a ir en aumento. Y mortal, obviamente, ¿por qué? Porque lleva a un deterioro psíquico, físico, donde se lleva la vida del adicto, ¿no? Porque ya sea el consumo, es una consecuencia de la enfermedad que nosotros tenemos. Nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar, las evasiones, el no transitar cada una de las situaciones que se nos generan a través de la vida, tenemos los adictos o los que tenemos esta enfermedad una predisposición a evadir, donde se encontró en el consumo la forma de evadir. Entonces, tenemos algo que es crónico, que es para toda la vida, que va a depender de nuestras acciones y de nuestras conductas para poder, sí, vivir en abstinencia. ¿Por qué? Porque el consumo nos va a llevar cada vez a consumir más y cada vez nuestras acciones van a ser más erráticas y nos van a llevar a tener cada vez más problemas, más consumo. ¿Hasta dónde? Hasta poder llegar a perder la vida o, como bien decía mi compañero, privado de la libertad, preso en un hospital o muerto. Qué sé yo, como un dato que podemos traer para tomar un poco de conciencia de lo que es esto, muertes por accidente del 60%. Tenemos 13% influido por el alcohol y 4,6% influido por el consumo de marihuana. Después, de un 23,5% por homicidios, el 30% bajo los efectos del alcohol y el 15%
por los efectos de la cocaína. Y un 15,8% por suicidio, el 11% por consumo de alcohol y el 6% por consumo de cocaína. Entonces, esto marca, si bien son estadísticas y son números fríos, pero cómo actúa sobre las acciones de las personas y las consecuencias cuáles son. Entonces, hay que tener muy claro que es una enfermedad que la tenemos, que nadie la elige y que no viene de ningún lado. Uno tiene esta enfermedad. Esta enfermedad, que es crónica, progresiva y mortal. Depende de las acciones de cada uno que esto se pueda modificar o no. Entonces, el mantenerse abstinente es la fórmula para que esta enfermedad no crezca en nosotros. Nosotros solos lo podemos sostener. ¿Cómo? Haciéndonos de hábitos y costumbres, las cuales el consejero debe, es la misión del consejero, mostrar las otras aristas de la vida, porque con esto no quiere decir que la vida no va a seguir teniendo problemas y no van a generarse situaciones donde uno se encuentre desbordado, saturado, y infinidad de motivos hay o excusas hay para terminar consumiendo. Entonces, nosotros debemos mostrar que las cosas tienen solución, y si no tienen solución hay que tener aceptación. Entonces, en este aspecto nosotros debemos reconocer que tenemos una enfermedad y ayudar a que el asistido entienda que es una enfermedad para toda la vida, donde nosotros tenemos que aceptar que la tenemos, y a partir de la aceptación de que tenemos una enfermedad, recién ahí vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos que declararnos que somos impotentes hasta esta enfermedad. ¿Por qué? Ante esta enfermedad no hay con qué darle. La vamos a tener siempre. Entonces, si luchamos y hacemos fuerza contra ella, lo único que vamos a lograr es cansarnos de hacer fuerza y dejar que nuestra enfermedad crezca. Entonces, si uno no toma conciencia de que crece, que soy impotente ante ella y que la voy a tener para toda la vida, no vamos a poder empezar a utilizar las herramientas para mantenernos en abstinencia y cortarle ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nos va a esperar toda la vida la enfermedad, pues la vamos a tener para toda la vida. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que es una enfermedad que es muy astuta y traicionera, porque en el momento que menos lo esperamos, nos traiciona y sin darnos cuenta tal vez perdemos el tiempo que llevamos de abstinencia. ¿Por qué? Porque la enfermedad está latente. Y si nosotros no nos hacemos de hábitos diferentes, el riesgo es mayor. Entonces, armarse de hábitos y conductas es fundamental para poder mantenerse en abstinencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno debe rendirse, sacar bandera blanca constantemente, todos los días ante esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la vamos a tener las 24 horas del día hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, es concientizar de que es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Son muy claras las palabras que la definen. Por consiguiente, lo difícil es aceptarlo y actuar en consecuencia de lo que esto implica. Porque, si bien decía Rubén, ¿no?, recién, uno a lo mejor probó porque le convidaron, para hacerse el gracioso, ¿no?, tomate esto, qué sé yo, o normalmente uno consume alcohol, ¿por qué? Porque es algo permitido. Entonces, ¿pero qué pasa? El que tiene la enfermedad no puede consumir de la misma manera que puede consumir la persona que no tiene esta enfermedad. Porque bien lo dice la palabra, es una enfermedad que tenemos. El diabético no sabemos por qué es diabético. El adicto no sabemos por qué es adicto. Pero son enfermedades que tiene el ser humano. A nosotros nos tocó esta. Nos tocó esta, y para darnos cuenta que la vamos a tener para toda la vida y darnos cuenta que para vivir bien vamos a tener que funcionar de una manera diferente de la que se venía funcionando. Por lo tanto, es misión y función del consejero poder hacerle ver a quien está pidiendo la ayuda
que se trata de una enfermedad. Hacerle tomar conciencia, y una vez que se toma conciencia, darse cuenta que uno es impotente ante esa enfermedad, y que con el consumo nuestra enfermedad nos hace tener acciones que lo único que nos hace hacer es perder en la vida. Porque bien decimos que es física, psíquica, psicológica. Entonces, nosotros tenemos que aprender a convivir con la enfermedad y no competir ni pelear ni querer dejar de tenerla, porque la vamos a tener toda la vida. Entonces el esfuerzo hay que ponerlo en querer uno vivir mejor. En eso consiste el trabajo del consejero. Son las tres patas fundamentales para entender de qué se está hablando y con qué vamos a estar tratando de ayudar nosotros a alguien que necesita nuestra ayuda. Entonces es hacer entender primero cuál es la problemática y cómo funciona esta problemática. A partir de ahí se van haciendo las educaciones necesarias para los cambios de hábitos y que uno, ante las circunstancias dadas en la vida, el primer pensamiento va a estar contaminado por nuestra enfermedad y nos va a hacer sacar nuestros defectos de carácter, y cuando nosotros sacamos nuestros defectos de carácter somos autodestructivos. Entonces el consumo nos ayuda a ese autodestructivo que es el ser humano que tiene esta enfermedad y que ve todo negativo. Entonces, con esto nosotros empezamos a pararnos desde otro lado para poder empezar a ver las cosas tal cual son. Y como digo siempre, ¿no? Hay una realidad propia y una realidad absoluta. Nosotros tenemos que lograr de acercarnos lo más posible a la realidad absoluta, porque la realidad propia está muy contaminada de nuestra enfermedad. Entonces tenemos que estar abiertos a recibir ayuda y a ser amplios en nuestra manera de evaluar las cosas y dejar un poco la soberbia, la necedad de lado, porque son amigos de esta enfermedad, que nos termina llevando a un consumo y que ese consumo, en muchos de los casos, terminan en un hospital, en la cárcel o la muerte misma. Así que bueno, yo sin más, es una breve reseña de lo que es esta enfermedad. Entonces vamos empezando a tener puntos de partida para poder ir entendiendo los temas que vamos a ir abordando, pero el origen está en esto, ¿no? Que es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Las palabras son sencillas y bastante fáciles de comprender. Ahora, una vez que se entienden, hay que aceptar que esto es así. Así que bueno, yo ahora les voy a pasar con mi otro compañero, Federico Mancilla, ya se va a presentar él, para seguir avanzando un poco más con los temas a tratar. Federico, ¿se va a conectar desde tu mismo dispositivo? Hola, sí, me conecto por acá. Ah, perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Yo también, para agregar más sobre el tema, primero voy a empezar, ¿no? ¿Por qué es adicción? Adicción es una condición física genuina que causa un incremento en el uso de alcohol y otras drogas hasta alcanzar a afectar la salud física, mental, emocional y espiritual de una persona y amenazarla y o dañarla seriamente. Para nosotros, ¿qué significa una condición física? Todos nacemos con un sistema nervioso central. La parte más importante del sistema nervioso es el cerebro. No tenemos control sobre la clase de sistema nervioso que tenemos. Nacemos con él y no manejamos cómo él se desarrolla. Los efectos de un virus, de un golpe sobre la cabeza, un tumor o la droga, es decir, no determinamos cómo todo eso puede afectar a nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central se subdivide en dos partes. Una que está dentro del cráneo, el encéfalo, y la otra dentro de la columna vertebral, la médula espinal. El sistema nervioso central controla la mayor parte de las funciones del cuerpo, transmitiendo los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Bueno, un poquito para que se entienda eso, ¿no? Por ejemplo, el alcohol es una droga. Como con toda droga, no podemos decirle a nuestro sistema nervioso cómo reaccionar ante determinada cantidad de alcohol.
En el mismo sentido, no podemos decirles a nuestros ojos cuánto deben ver cuando hay cierta cantidad de luz en una habitación. Nos podemos decir, ¿no?, a nosotros mismos que nuestros ojos podrían ver mucho más o que nuestro sistema nervioso podría reaccionar ante una droga en una forma particular, diferente. Pero eso no cambiaría lo que nuestros ojos ven o lo que hace nuestro sistema nervioso. Es decir, por más fuerza que hagamos, ¿no?, hay que aceptar con qué sistema nervioso central nacemos, digamos, ¿no? Y bueno, acá viene, ¿no?, que la condición física referida en la definición significa la tendencia que el sistema nervioso tiene para adaptarse a las drogas. Adaptarse quiere decir que el sistema nervioso necesitará más y más de la sustancia usada en el orden a la experiencia del efecto deseado. Por ejemplo, una persona de 25 años puede tener un sentimiento placentero después de beber 2 o 3 cervezas. Si ocurre la adaptación, pueden ser necesitadas 5 o 6 cervezas para alcanzar el mismo sentimiento cuando esa persona tenga 27 años. No hay forma de controlar lo que haga el sistema nervioso ante las drogas. El sistema nervioso se adapta o no frente a una u otra sustancia. La cantidad de droga que hace el disparo para la adaptación es diferente para cada uno. Algunos sistemas nerviosos se adaptan con el primer uso, otros sistemas son aptos para manejar enormes cantidades de sustancia durante 40 años o más sin adaptaciones. Cuando ocurre la adaptación, ese es el signo de que la adicción tiene todo listo para existir. Obviamente, si no podemos controlar cómo reacciona nuestro sistema nervioso, no podemos culpar a la persona por la adaptación, es decir, por ser adicto, ¿no? La causa es que nacemos con la mencionada condición física. Los bebedores, por ejemplo, sociales, que no merecen ningún premio ni ningún crédito, como el adicto no es merecedor de ninguna culpa tampoco. El bebedor social no es merecedor de un aplauso, pero el verdadero bebedor social sobreviene de haber nacido con un sistema nervioso que no se adapta al alcohol. ¿Me entendés? Como el consumidor social, por ejemplo, ¿no? En algún momento, hablando un poco de mí, me he comparado, no sé, con mi hermano, que en realidad él consumía alcohol en un cumpleaños o un fin de semana, pero en realidad habla de esto, ¿no?, que su sistema nervioso central no se adapta al tóxico o al alcohol, como en realidad el mío, que sí soy un adicto, ¿me entendés? Si me tomo un trago y quiero tomar más y después quiero comprar droga y así sucesivamente. No puedo parar y no importa la cantidad, una es demasiado y 1000 no son suficientes. Por eso tengo que estar limpio y aceptar, ¿no?, que tengo un sistema nervioso central, digamos, que nací así, que soy un adicto. Y nada, esa condición física que causa adicción es igualmente conocida como una enfermedad. A pesar de años de investigación, hasta ahora la causa exacta no es conocida, ¿no? O sea, los científicos consiguen conclusiones y más conclusiones intentando responder finalmente algún día, pero en realidad no se encuentra, no tiene cura conocida. Pero si la persona comprende que la drogadicción es una enfermedad en términos de reacción del cuerpo, entonces entiende que la cantidad que usa no es la causa del mal, pero sí las causas de la adicción se multiplican consumiendo, ¿no? Esto que hablaba por ahí mi compañero, ¿no?, que es progresiva, que es mortal, que es crónica, incurable, ¿no?, que progresan un montón de pérdidas, ¿no?, en realidad, pérdidas familiares, pérdidas laborales, emocionales, y nada, hay que detenerla de alguna forma. La adaptación del sistema nervioso con causas que se incrementan consumiendo está referida a cambio de tolerancia antes de la adaptación. Las personas sienten que están normales cuando ellas están sobrias, limpias, digamos. Después que ocurre la adaptación, las personas se sienten normales, solo luego de poner droga dentro de su sistema. El mayor problema con esta enfermedad es que más y más drogas es necesitada para sentirse normal, ¿no?, que es una tolerancia aumentada. El adicto comienza a sentirse peor cuando la droga se va del cuerpo.
Y la tolerancia invertida ocurre cuando un individuo no puede predecir cuánta droga necesita para producir el efecto deseado. Por ejemplo, la persona, quien se ha mencionado antes, un día cualquiera a sus 27 años puede necesitar 5 o 6 cervezas para alcanzar el efecto deseado. Al día siguiente el individuo puede solo necesitar 2 cervezas para encontrar el mismo efecto, ¿no? Así que bueno, nada, yo quería compartirles un poco de eso y ahora nada, voy a pasar a pasarles con mi compañero, pero voy a redondear con esto, ¿no? Que en realidad el foco que yo pongo hoy, ¿no? En la charla que me toca agregar algo acá con el grupo terapéutico es esto, ¿no? Que es lo del sistema nervioso central en realidad. Que yo, que soy adicto, nada, me tengo que dar cuenta revisándome y revisando mi historia, que ya hace un tiempo que estoy limpio, pero nada, la realidad es que la primera vez que yo probé la droga se fue adaptando rápidamente el tóxico, ¿no? al sistema nervioso central y esa adaptación hace que yo, digamos, empiece a compulsionar, a obsesionarme y a no poder parar. Que las personas que no tienen ese problema en el sistema nervioso central hacen su vida y son consumidores sociales, ¿no? Y está bueno poder verlo también de esa forma, ¿no? La condición física. Así que nada, quería decirle eso, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito. Está bueno un poco lo que estaban desarrollando acá el equipo terapéutico, ¿sí? Así que, bueno, un poco si habíamos empezado con un comienzo de dependencia, no quería dejar de explayar lo que es la codependencia, ¿sí? Que creo que esto nos va a poner más en primera persona, y ponernos en primera persona generamos esa identificación para que con el tiempo entendamos qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos una persona con diferentes daños de dependencia, ¿sí? Con lo que se refiere la enfermedad, que es crónica, progresiva, incurable y mortal. Adherido de lo que es la parte psíquica, que es lo que venía generando la charla recién mi compañero, 3 puntos fundamentales para poder ir entendiendo, ¿sí? Que las personas que esta capacitación nosotros desarrollemos, vamos a lidiar con personas con mucho daño, ¿no? Así como lo hemos tenido nosotros en su momento, al estar en el mismo lugar que esa persona. Venir totalmente devastado, ¿sí? O sea, yo siempre digo que es como, ¿viste? Tenés 2 puntos, ¿viste? Nosotros cuando llegamos a ciertos fondos, porque venimos de muchísimos fondos, de muchísimas pérdidas, de consumir inconscientemente, ¿sí? El empezar a poder generar y desarrollar otra vida, tengo que entender que yo tenía instalada una dependencia, ¿sí? Que tanto el consumo de psicofármacos y de drogas y alcohol es la consecuencia de esta enfermedad, y ver que ciertos puntos que yo he transitado, ¿sí? Como adicto, o para los que consumen drogas y los que no, también pueden generar los mismos patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, está bueno que un poquito, sí, acabamos de hacer y lo vamos a redondear con este tema de codependencia, ¿sí? El codependiente son personas que han permitido que la vida de uno se vea afectada por una conducta de otra persona, ¿sí? Es como decir, sea un vínculo, sea una relación, sea algo que hayan transitado, está obsesionada tratando de controlar esa conducta, ¿sí? Entonces, es algo que no atribuye, pero sí que uno lo siente cuando insiste, cuando nada, trata de ver que esa parte obsesiva
le domina ciertos pensamientos y ciertos comportamientos. Así como el adicto siempre se manifiesta codependiente, adicto y droga, ¿sí? Así como el adicto vive en función a la droga o al objeto, la adicción es una manera obsesiva, compulsiva y autodestructiva. El codependiente lo hace en función del adicto, ¿sí? Entonces, poder entender que las actitudes y los comportamientos que va teniendo el codependiente lo va haciendo inconscientemente en una manera autodestructiva, de una manera obsesiva, de una manera compulsiva, que es como el consumo. Cuando, a ver, uno sabe que está haciendo algo, el codependiente sabe que está haciendo algo que no tiene que hacer, pero lo sigue haciendo. Entonces no limita ciertas cuestiones que tendría que priorizar, como por ejemplo en este caso sería su vida, ¿sí? Entonces nosotros siempre hablamos de ponernos en primer lugar. Cuando tenemos situaciones de dependencia y cuando tenemos situaciones dependientes, ¿sí? Llegamos a generar la parte de la codependencia, que es la parte compulsiva, obsesiva y autodestructiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? En cambio, en función a lo familiar, para que ustedes puedan identificar lo que es un codependiente. Los cambios que se hacen en la familia para equilibrar las conductas del adicto. Entonces, muchos familiares hacen lo imposible para que esa persona no pueda llegar al consumir drogas. Cuando el adicto realmente lo único que le importa es ingerir una dosis más. El codependiente, ¿qué es lo que genera? Situaciones de manipulación, mentira, violencia, los comportamientos irregulares que se generan dentro de esa persona codependiente son las que va desarrollando para que, a ver, lo pueden poner en primera persona y si no se los pongo en tercera, ¿sí? Poner en primera persona es cuando empiezo a tener un desorden y no vuelvo a la base, empiezo a tener irregularidades, empiezo, no sé, a olvidarme de lo que realmente era para mí era importante, dejo de ir a trabajar, no cumplo con mi función, no pongo en prioridad mis cosas, entonces es muy claro la visión. Entonces, la familia del codependiente, ¿qué hace? También se termina enfermando. Por eso nosotros decimos que, bueno, nada, en esta enfermedad no hay un adicto, si tampoco hay un coadicto, ¿sí? Entonces, todos se generan muchas veces por haber quizás recibido mucho o quizás por haber no tenido nada, ¿sí? Entonces, a veces los roles del codependiente en respecto a lo que es la familia es como perseguido por la mamá, por el papá, dónde vas, qué haces, como que la familia pretende tener el control de esa persona que está en pleno consumo, ¿sí? De poder controlarle, las situaciones que va transitando en lo cotidiano, no sé, el tener que salir a trabajar y bueno, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Qué hora viniste? Como que quiere pasar a controlar la vida del adicto. Teniendo en cuenta que está lejos de poder manejar esa situación. En este caso, las familias de los adictos, ¿sí? Y el adicto también, ¿eh? También el adicto a veces el codependiente quiere cambiar a la familia y muchas veces, viste, el que tiene que cambiar es uno. Entonces, ¿cómo se siente? Perseguido, se pone en un lugar de víctima, es como decir, su esfuerzo no es considerado por la familia, no es considerado por la gente que lo acompaña, entonces nadie me reconoce, viste, siempre el adicto, esa parte de autosatisfacción, ¿sí? Entonces, al ir al rescate de eso, de la problemática, el adicto se anticipa frente a sus necesidades. Entonces, siempre va a poner por anticipación su enfermedad. Nunca va a poner, ¿por qué? Porque está en plena carrera. O sea, al no poder parar, al no poder tomar decisiones, al no poder correr, al no poder, ¿qué hace? Va generando totalmente diferentes tipos de comportamientos dentro de lo que sería el vínculo y las relaciones. ¿Mm? El codependiente tiene un desarrollo bastante interno en lo que sería la codependencia y que a veces lo va llevando
con ciertos beneficios ocultos, ¿sí? Es como esto para que vayan registrando, ¿sí? Que a pesar de los resultados negativos que obtiene, ¿sí?, el codependiente con su accionar, ¿viste? Esta forma de vida le proporciona ciertos beneficios. Por ejemplo, como sentirse útil, disminuir la culpa y el miedo, tener el control y el poder sobre otras personas, vivir la vida de otro, la postergación de sus propios problemas, ¿sí? Eso tendría como un principio los ciertos beneficios que la persona que ustedes lleguen a ver vean que tiene no solo una enfermedad que es crónica, progresiva, incurable y mortal, sino que tiene una dependencia, ¿sí? Donde viene haciendo uso y abuso, ¿sí? Generando daños físicos, psíquicos y psíquicos, ¿sí?, de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, los puntos que vamos desarrollando tienen una evolución, ¿sí? Se siente como una compañía segura, manifestación de su ego como sustituto de la baja autoestima, reconocimiento externo por su sacrificio y la posesión del otro. Eso sería como en una parte la persona codependiente que tiene que romper esos lazos, ¿sí? Tenemos como un plan de acción. A veces, nosotros muchas veces, al haberlo transitado, nosotros, por lo menos en mi caso también como adicto, de poder tener esa apreciación que hoy por hoy, bueno, puede llegar a aparecer porque es una enfermedad que no desaparece, ¿viste? No, por más que uno el día de mañana, ustedes, ya hoy por hoy, digo, los que están libres de drogas y alcohol, empiezan a desarrollar este mecanismo, también pueden hacer algo a sí mismo para ustedes, de poder empezar a desprenderse y tener una evolución con respecto a ustedes, ¿sí? En este caso, a veces se manifiesta en planes de ayuda a sí mismo, ¿sí? Entonces, sería así. Como el primer punto sería como replantear sus actividades propias y necesidades. Es como decir, volver a replantear dentro de lo que sería su vida cotidiana los estímulos, los incentivos y las recreaciones que en su momento generaban en el cerebro, ¿sí?, que estaba totalmente dañado por el consumo de drogas, la endopamina, que es este estímulo que me hace sentir bien, que empiezo a hacer cosas, que empiezo a meterme en lugares que la verdad que me siento a gusto, empiezo a tener necesidades conmigo mismo de las que yo realmente hoy por hoy quiero ocupar. Delegar las responsabilidades que no le corresponde es como decir, bueno, nada, esta responsabilidad, la verdad que si bien la asumí en algún momento, ya no es mi responsabilidad. Entonces va asociada a los límites. Los planes de acciones para romper los beneficios ocultos, para romper todo eso, tiene que ver con los planes a sí mismo. Ponerse en primer lugar, empezar a romper con todos esos lazos, promover, ¿sí?, el autoestima, generando instancias personales y recreativas, sociales, culturales y didácticas. Como empezar a tener otro tipo de espacio. Después tenemos como el plan de acción para ayudar a la familia, ¿sí? Poder cumplir con el índice anterior es evitar las conductas hacia la familia cuando las perciban y las vean totalmente sobreprotectoras, como decirle, bueno, nada, mirá, la verdad que siento que me estás queriendo cuidar, ¿viste? Cuando tengo 30 y pico de años y, ¿viste?, no me dejás que yo tome mis propias responsabilidades. Por eso a veces mucho la familia se termina enfermando, tanto el adicto como la familia. La familia toma parte y roles que el adicto tiene que iniciar, pero a raíz de como que la familia está tan enferma como él, ocupa ese mismo lugar. Entonces, lo que sería para el plan familiar es evitar las conductas sobreprotectoras, permisivas y recriminadoras. Generar una comunicación en bloque y coherente. Recuperar la autoridad.
definir derechos y deberes de los integrantes de la familia y condiciones de derecho de los adictos de deber a recuperarse. ¿Sí? Vamos a ir con el tema de las precauciones, que tienen que ver con los beneficios ocultos, el plan de acción para ayudar a la familia y las precauciones. Generalmente lo que tenemos y lo que se tiene que tratar de evitar junto con las personas que ustedes puedan llegar a enfrentarse es evitar los pensamientos obsesivos que impiden el accionar. La obsesión te permite la acción. Entonces yo, si estoy en una parte obsesiva, no voy a empezar a construir en lo personal lo que realmente a mí me va a hacer bien y sacar de ese lugar. Reconocer y aceptar que no puedo tomar decisiones por el otro. Mantener una postura firme y constante frente a eso. La manipulación del adicto, ¿cuál es? La culpa, la amenaza, la comparación y la agresión, ¿sí? Entonces, el juicio de los familiares y de los terceros como para poder llegar a evitar que estos comportamientos dejen de afectar a la persona. Así que, bueno, nada. Ya hicimos como un desarrollo bastante amplio, no sé si ya tenemos que ceder el espacio y podemos tener uno... hola Claudia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Todo bien. Bien, Estaba bien, viendo que hay recontento. 80 pabellones conectados. Sí, Buenísimo. sí, un montón. Quería recordar que en el chat tienen que poner unidad, pabellón, nombre y apellido de la persona que va a tener la lista de todos los presentes y número de personas que hicieron esa clase. ¿Sí? 4 cosas son: unidad, pabellón, nombre y apellido del que va a tener la lista y la cantidad de personas que lo están haciendo en ese pabellón o en ese espacio físico donde están. Por otro lado, quería comentarles que hubo mucha repercusión por las lindas palabras interesantes y sentidas que manifestó Gastón Pols el miércoles pasado. Salió en más de 20 diarios digitales de distintos lugares. Y el mensaje también que llevamos al resto de la población es que ustedes, cuando se les ofrece formación de distintas temáticas, ustedes acceden a la formación, a la educación, ¿sí? Cuando se arbitran los medios y desde el pabellón pueden hacerlo, ustedes acceden, porque más de 2.500 personas estuvieron la semana pasada iniciando este taller de tratamiento de adicciones. Seguido con este tema de los talleres, mañana comienza otro taller que es de desarrollo humano. Habla de la concepción humana, contraria a la estrictamente punitiva que se suele tener con las personas que están privadas de libertad, creyendo que ustedes deben perder todos los derechos en vez de solo la libertad. Entonces, ese taller de desarrollo humano habla de la concepción humanista, básicamente porque son seres humanos que deben recibir y tener garantizados todos los derechos humanos, excepto el de la libertad, porque lo perdieron desde el momento que empiezan a cumplir una condena. Y habla del perdón, de la reconciliación, de temas interesantes que nos atraviesan en la vida a todos y todas. Son transversales a todas las problemáticas existentes. Y como invitada especial vamos a tener a Julia Mengolini, que es una periodista reconocida, googleenla después si no la tienen el rostro. Estuvo en C5N, estuvo con Beto Casella, fue novia de Fito Páez. Bueno, precisamente por su concepción humana es que la invitamos mañana a la clase inaugural del taller de desarrollo humano, que va a ser a la misma hora que primer y tercer jueves de cada mes. Por eso mañana comienza y después ya es el primer y tercer jueves de cada mes a la misma hora y con el mismo link con el que entraron a este taller, ¿sí? Con el mismo link, enlace de Zoom. Así que mañana están invitados. También lo va a hacer ella desde su programa de radio, porque conduce un programa de radio justo desde las 13 horas en adelante, así que se va a conectar con su co-conductor, que muchos lo deben conocer, Pitu Salvatierra,
es un dirigente social que estuvo privado de su libertad, y dando un ejemplo de vida, como ahora está de co-conductor en un programa de radio con Julia Mengolini, que es una de las periodistas más reconocidas que tenemos en el país. Así que espero no se lo pierdan, espero que puedan acceder mañana a la misma hora que y con el mismo enlace del link. Y acuérdense que lo de escribir en el chat para tener el presente es en todas las clases que ustedes se metan, de todos los talleres que sea, ¿sí? De cualquier taller que sea, ustedes para tener el presente tienen que poner en el chat esas 4 cosas que le pedí. No hace falta nombres y apellidos de todos. Los nombres y apellidos de ustedes van a estar, lo tienen que preparar en una hoja, ustedes, alguno del pabellón los tiene que escribir en una hoja, nombre y apellido de los que están haciendo la clase, y esa hoja la va a pasar a buscar el coordinador de cultura de la unidad, en algún momento del mes y todos los meses. Porque después, cuando termina el taller, reciben el certificado de que hicieron el taller, para ustedes presentarlo a un juez y para que lo tengan, como comprobante de que se formaron con tal o cual temática. Bueno, no interrumpo más, sigo escuchando a los que saben. Carlos está por ahí para preguntarle si se enteró de todos los... Mirá, recién me senté en la oficina, así que ahora te voy a pasar todos los links de los distintos, de la repercusión mediática que tuvo el primer Zoom del tratamiento de adicciones. Carlos, no sé si estás ahí, calculo que sí. ¿Tiene audio, Carlos? No tiene audio la chica que está hablando del equipo, ¿eh? Hay una chica hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Quiere la persona que está hablando? Yo la tengo que habilitar. MLC, dice. Voy a hacer una cosa. Ahora sí te podés activar el audio. Esta chica, a ver si la encuentro en la pantalla general. Te podés activar el audio vos sola, porque te di autorización. Así vamos cerrando con el espacio del día de hoy. Ahí está. Teóricamente se escucha, pero yo no la escucho. ¿Soy yo? Hola, ¿La hola escuchás? a todos. ¿Ahí me escuchan? Hola a todos. No, creo que por parte de Carlos están conectados Federico, los dos Federicos y Rubén. Así que No se lo veo. escucha nada, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿La escuchás bien? Soy yo, perdón. No dije nada. Bueno, nada, eso sí. Y bueno, como siempre, saludos a todos y entiendo que esto fue muy interesante y aporta conocimiento desde el propio adicto para poder ayudar a todos. Así que eso simplemente. Y está muy bueno la repercusión y eso es motivador para todos, creo. Así que a seguir. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí de la conexión desde donde está Federico Neri querían saludar o hacer un cierre, o simplemente ya terminamos. Pueden prender el audio ustedes mismos desde la conexión de Federico, o si no, directamente ya lo... Hola. Ahí tenemos audio que no se escuchaba. Bueno, le decía que bueno, nosotros estamos en representación de Carlos, ¿sí? La idea es que no se encuentra por tema de reunión, pero bueno, nada, estamos acá nosotros representando lo que sería bueno, la capacitación. Así que nada, sí, bueno, un poco como decíamos y estábamos viendo, ya seguramente que para que tengan ir en cuenta en esta semana, calculo que yo ya el viernes vamos a subir el material por PDF para que, bueno, nada, ya podamos tener adelantado y un poco también leído, que ustedes puedan leer lo que nosotros vamos a tratar la clase que viene. La idea es que vamos a redondear un poquito, seguramente que vamos a meter algunas partes más como para poder empezar a desarrollar un poquito más, pueden ser temas de recaída, la difusión interna y externa y la pérdida de control de las personas adictas, puede ser la fase 1, puede ser la fase 2. Digo, vamos a subir modelos quizás también de recaída, ¿sí? El periodo y evolutivo de las personas que inician un tratamiento, que sería como el pretratamiento,
la estabilización y la recuperación temprana dentro de ese periodo. Dentro de esos 3 periodos tenemos metas: reconocimiento de la dependencia, recuperar el control y manejo de la crisis que me llevó a ciertos puntos por el consumo, aceptación y aprendizaje de vivir sin drogas, principalmente, recuperación media, un desarrollo de estilo de vida balanceada, recuperación tardía, una armonía en la parte social y en la parte espiritual, un mantenimiento personal, desarrollo de nuevas metas y crecimiento en la parte psicosocial y en la parte biosocial, ¿sí? Entonces, seguramente que van a ser cuestiones que vamos a ir estando subiendo esta semana como para poder ya hacer una introducción más, y ya seguramente vamos a estar subiendo material de consejeros en adicciones, donde, bueno, nada, ya ahí va la explicación, se va a ampliar un poquito más y se va a poner en primera persona como consejeros en adicciones y la formación que hoy por hoy nosotros estamos brindando, ¿sí? No queríamos saltar, de hecho, directamente con Carlos nos parecía no saltar directamente a la consejería, sino que hay un desarrollo de introducción que tiene que ver con un montón de señales que para nosotros es muy importante poder transmitírselo, ¿sí? De cómo funciona, de cómo la enfermedad te lleva de un lado al otro, los estímulos que se generan, los daños que se generan en la parte, tengan en cuenta que el daño es mental, físico, ¿sí? Y espiritual, en las cosas que el día de mañana ustedes puedan afrontar a esas personas, vean que tienen una dependencia, que tienen un daño físico, que tienen un daño psíquico, que necesita un psicólogo, que necesita un psiquiatra, que necesita llevar una vida ordenada, y tener esas pautas es fundamental con la capacitación que se le está brindando, ¿sí? Poder entender eso y poder manifestarnos, ¿sí? Así que desde acá, con muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Claudio, gracias al señor, el que está llevando ¿cómo? Que se me olvidó el nombre. Esteban, genio. Gracias por ayudar, porque la verdad que es fundamental la ayuda que nos brindás en el momento para que la charla sea importante. Y nada, ¿qué más decir, Claudia? La verdad que nada, gracias por esta posibilidad de nosotros de poder seguir, viste, brindando esto que no solo que nos llena el corazón, sino que tratamos de, viste, imagínate que nos generan esos miedos, esos nervios, viste, en el momento que lo hacemos, porque nada, tenemos tantas ganas de que estas cosas evolucionen en las personas y poder estructurarlos y que el día de mañana ellos puedan tener una formación. Así que desde acá de San Francisco, 1000 gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos terminando, son 13:59, tenemos que entregar siempre unos minutitos antes de las 14 horas el link oficial, así que bueno, para próximas ediciones, si no perdemos tanto tiempo al principio, la idea sería entregar el link unos minutitos antes, y bueno, esperemos que para la semana próxima puedan mejorar las cuestiones de conexión, así no solamente los escuchamos, sino también los podemos ver. Les dejo un gran saludo para todos y todas. ¿Clau? No, que mañana, recordarles que a la misma hora el mismo link, si quieren. Mañana también, como había dicho Claudia, una nueva actividad en el mismo link, se pueden volver a conectar. Bien, damos por terminado. Abrazo. El día de hoy la jornada. Hasta luego.